Seguimos con ustedes para una consulta con el médico en France 24, nuestro espacio dedicado a ofrecerles información útil para el combate del coronavirus, que ya lo sabe, inicia desde casa. Es por ello que agradecemos al doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar de la vida después del COVID-19. El virus causa daños a los pulmones, por lo que puede haber algunas secuelas respiratorias y hacer que incluso cueste que algunas personas realicen tareas básicas. ¿En qué consiste la rehabilitación pulmonar? Alan, algunos pacientes que tienen severa enfermedad por la COVID-19 pueden tener alguna afectación pulmonar y esa afectación pulmonar va a requerir una cosa que se llama rehabilitación, que es gradualmente volver a tener las funciones pulmonares. Puede perderse alguna parte de la capacidad de los pulmones y con una serie de ejercicios, pautas y medicaciones se va recuperando poco a poco la función normal, hasta que en unos meses después de la rehabilitación se vuelve a la normalidad nuevamente de los pulmones en la mayoría de los pacientes. ¿Es recomendable también iniciar una vida más activa con una rutina de ejercicios diaria? Es muy importante que ahora que estamos en estas situaciones de confinamiento y flexibilización, volvamos a retomar el ejercicio físico. Es muy importante sobre no quedarse sentados, no quedarse sedentariamente, porque eso puede predisponer a la trombosis de las venas. Entonces es la hora de retomar las actividades físicas con moderación, pero hacerlas constantemente. No es de quedarnos sentados, es de estar moviéndonos en la casa, en un parque cerca con nuestra debida protección, pero siempre mantenernos en movimiento. Hemos visto un incremento de personas que tienen trombos en las piernas por falta de la movilidad. Algunos pacientes reportan secuelas en algunos sentidos. ¿Hay secuelas en el sentido, por ejemplo, del gusto o del olfato? Esta es una enfermedad que frecuentemente afecta el sentido del gusto y del olfato, sobre todo en sus fases iniciales, y paulatinamente, una vez se retira el virus del organismo, se empieza a recuperar. La inmensa mayoría van a recuperar su gusto y su olfato sin ningún problema. Es muy poca la gente que tiene alteraciones del gusto, pero sí es muy importante que cuando hay alteración del gusto de las comidas, del olor, que no se siente el olor, por ejemplo, al café, a la vainilla, consultemos al médico porque puede ser una parte inicial de la COVID-19. También hay una pregunta en esta misma línea de nuestros televidentes. Si le parece bien, doctor, vámonos a las redes sociales. Preguntan ahí, ¿hay secuelas después de que se recuperan del coronavirus? ¿La persona puede seguir transmitiéndolo? Esto lo pregunta Janina CV43 Jenny vía Twitter. Es muy importante saber que la mayoría de personas no van a tener síntomas o los síntomas van a ser mínimos. Eso pasa en la inmensa mayoría. Las personas que tienen alguna complicación y que requieren hospitalización también van a recuperarse normalmente. Son aquellas personas que están en cuidado intensivo, que han requerido ventilación mecánica, que pueden tener algún grado de secuelas después de tener su atención. Pero como lo dijimos, como una adecuada rehabilitación, y si se hace la intervención médica a tiempo, las secuelas van a ser mínimas, pero sí puede existir. Aquí no es tanto que le vuelva a dar, no está cada vez más claro que no es que a la persona le dé nuevamente tempranamente en los primeros meses, pero sí puede dejar secuela la enfermedad. Precisamente, doctor, esta misma semana empezaron a realizarse en Estados Unidos ensayos en humanos con anticuerpos. ¿Cómo funcionan y de dónde se obtienen? Es muy importante que cuando una persona se recupera, tiene defensas y esas defensas fueron lo que permitió que ese organismo pudiera ganarle al virus. Estamos recuperando ese suero de personas que ya se han aliviado para ponérselo a personas que recién están con la enfermedad. Eso que se ha probado en Estados Unidos y recientemente en los países de América Latina, siendo pionero Colombia, va a permitir que se pueda estabilizar la enfermedad en fases tempranas. Es una gran esperanza y esperamos los estudios futuros para tener esta alternativa terapéutica en nuestros pacientes. Muchas gracias por esta consulta con el médico Carlos Eduardo Pérez. Gracias a ustedes por su compañía, ya lo sabe. Siga con mucho más en France 24 y cuídese mucho del coronavirus.